Los sueños de la Alhambra. Una historia de amor imposible en el sur de España. Primera parte. El encuentro del destino. Capítulo 1. La hija del olivar. El amanecer en Granada tiene un color particular, mezcla de oro viejo y sangre diluida, como si el sol mismo supiera que en estas tierras el dolor y la belleza siempre han caminado de la mano. Era el verano de 1952, y en el pequeño cortijo de los olivos secos, Clara Campos Ruiz despertaba antes que los gallos, como cada mañana desde que tenía memoria. A sus 19 años, Clara había aprendido que la pobreza tiene su propio horario. Madruga más que los ricos, se acuesta más tarde, y nunca, nunca descansa. Sus manos, aunque jóvenes, ya conocían la aspereza del esparto, el peso del cántaro de agua, la quemazón del sol sobre la espalda encorvada recogiendo aceitunas. Las palmas tenían callos que contaban historias de supervivencia, y las uñas, siempre con tierra debajo, hablaban de una intimidad con la tierra que los señoritos nunca conocerían. Clara, hija, el agua, llamó su madre desde la cocina. Esa voz ronca de doña Marisol, que había cantado nanas a 6 hijos y ahora solo cantaba penas. La cocina era el corazón del cortijo, con sus paredes negras de hollín, su fogón de leña que nunca se apagaba del todo, y esas orad pro racing y sprenthos morchitas. Clara se ató el pelo negro con un pañuelo desteñido que había sido rojo alguna vez, cuando su abuela vivía y todavía creían que las cosas podían mejorar. Salió al pozo arrastrando los pies descalzos sobre la tierra apisonada del patio. El cortijo era poco más que 4 paredes de cal desconchada, un techo que dejaba pasar las estrellas en invierno y la lluvia en otoño, y un patio donde las gallinas escarbaban buscando algo que no fuera polvo y desilusión. Pero era su hogar, y en él había algo que ningún palacio podría comprar. El amor feroz de una familia que se negaba a rendirse, que cada noche se acostaba con hambre pero con la dignidad intacta, que rezaba no por milagros sino por un día más de supervivencia. Don Rafael, su padre, ya estaba en el campo desde las 4 de la madrugada. Trabajaba las tierras del Señor de los Santos, el terrateniente que poseía medio valle del Genil, y cuya hacienda, la Corona del Sur, se alzaba como un castillo blanco en la colina, vigilando sus dominios como un ave de rapiña vigila a sus presas. Don Rafael tenía 50 años, pero aparentaba 70, con la espalda encorvada permanentemente por décadas de mirar hacia la tierra ajena, las manos deformadas por el arado y esa tos seca que presagiaba una muerte temprana. Un día, murmuraba don Rafael mientras araba, sudando bajo el sol inclemente, un día tendré mi propia tierra. Un día mis hijos no tendrán que echar la cabeza ante nadie. Era el mismo sueño que había heredado de su padre, quien lo había heredado del suyo. 3 generaciones soñando con un pedazo de tierra propia, 3 generaciones muriendo con las manos vacías, pero el sueño intacto, como una maldición hermosa que pasaba de padre a hijo. Clara tenía 5 hermanos, cada uno marcado por la pobreza de manera diferente. José, el mayor, de 25 años, había huido a Barcelona 2 años atrás buscando trabajo en las fábricas, enviando cuando podía algunas pesetas que nunca alcanzaban para nada, pero significaban todo. Carmen, de 22 años, se había casado a los 16 con un zapatero del pueblo vecino que la maltrataba, pero al menos le daba de comer. Los gemelos Antonio y Manuel, de 14 años, ya tenían las manos callosas de trabajar desde los 8, ayudando al padre en el campo desde que el sol salía hasta que se ponía. Y la pequeña Esperanza, de solo 8 años, cuyo nombre era la ironía más cruel y hermosa de la familia, porque ¿qué esperanza podía tener una niña nacida en la miseria? El cortijo tenía 2 habitaciones además de la cocina, una donde dormían los padres con Esperanza y otra donde Clara dormía con los gemelos. José y Carmen habían dormido allí también, en esos jergones de paja que picaba y nunca estaba libre de pulgas. No había intimidad, no había espacio personal, solo la supervivencia con Perthray de los que tienen otra opción. Esa mañana particular de julio, mientras Clara cargaba el cántaro desde el pozo, sintiendo el peso del agua como una metáfora de su vida, escuchó el galope de caballos. No era extraño ver jinetes por esos caminos polvorientos, pero algo en el ritmo de ese galope la hizo detenerse. Era diferente al trotar cansado de las mulas de los campesinos o al paso medido de los caballos de los guardias civiles. Era el galope de la libertad, del poder, de quienes nunca han tenido que preocuparse por el próximo mendrugo de pan.
Eran 3 caballos, y el que iba delante era un alazán magnífico que ella reconoció de inmediato. Sultán, el caballo favorito del joven Miguel de los Santos, el hijo del patrón, el heredero del valle, el hombre que algún día sería dueño hasta del aire que respiraban. Capítulo 2. El señorito del valle, Miguel de los Santos y Mendoza, tenía 24 años y todo lo que la vida podía ofrecer a un hombre en la España de los 50. Apellido que abría puertas, tierras que se perdían en el horizonte, educación en los mejores colegios de Sevilla, viajes por Europa y un futuro trazado desde antes de nacer como un mapa donde todos los caminos llevaban al éxito. Era el único hijo varón de don Fernando de los Santos, y por sus venas corría la sangre de conquistadores que habían cruzado el océano para saquear el Nuevo Mundo, de nobles venidos a menos durante las guerras napoleónicas que habían recuperado su gloria a base de matrimonios convenientes y negocios turbios durante la desamortización. Su árbol genealógico era un documento que su padre guardaba en una caja fuerte, prueba de que eran alguien, de que importaban, de que estaban destinados a mandar. Miguel había vuelto hacía apenas un mes de Madrid, donde había estado estudiando Derecho sin mucho entusiasmo. No necesitaba ser abogado, tenía abogados trabajando para su familia, pero su padre insistía en que un caballero debía tener educación, aunque nunca fuera a usarla para ganarse el pan. Esa mañana cabalgaba con sus primos, Ricardo y Alberto, hijos de la hermana de su padre, tan ricos y aburridos como él. Habían salido de cacería al amanecer, pero no habían encontrado nada digno de sus escopetas inglesas. El calor empezaba a apretar, y Ricardo sugería volver a la hacienda para el desayuno, cuando el destino, ese tejedor invisible de historias imposibles, decidió intervenir. Al pasar cerca del cortijo de los olivos secos, una serpiente cruzó el camino. No era una serpiente grande ni particularmente peligrosa, pero Sultán, ese caballo de pura sangre árabe que había costado más que lo que una familia campesina ganaba en 10 años, se espantó. El caballo se encabritó violentamente, relinchando con pánico, y Miguel, excelente jinete pero sorprendido por el movimiento repentino, perdió el equilibrio. La caída fue espectacular. Miguel rodó por el terraplén, su traje de montar inglés, desgarrándose contra las piedras y los matorrales, hasta quedar tendido en el fondo de la pequeña hondonada, aturdido y sangrando. Clara soltó el cántaro, que se hizo añicos contra las piedras con un sonido que pareció resonar en todo el valle. El agua, tan preciosa, tan difícil de conseguir, se derramó sobre la tierra seca que la bebió con avidez desesperada. Pero Clara no pensó en el cántaro roto ni en la bronca que le esperaba. Corrió hacia donde había caído el jinete, sus pies descalzos volando sobre las piedras afiladas sin sentir dolor. Lo encontró consciente pero aturdido, con un corte profundo en la frente que sangraba profusamente, tiñendo de rojo su pelo castaño claro. Los ojos grises del señorito estaban desenfocados, mirando sin ver hacia el cielo implacable. «No se mueva, señorito», dijo ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Sin dudarlo un segundo, rasgó el bajo de su única falda buena, la que guardaba para las misas y las fiestas, para hacer un vendaje. Era de algodón vasto pero limpio, y Clara sabía de primeros auxilios lo que aprenden todos los pobres: cómo sobrevivir cuando no hay médicos. Miguel parpadeó, tratando de enfocar a la persona que lo atendía. Cuando finalmente sus ojos se aclararon, se encontró mirando el rostro más hermoso que había visto en su vida. No era una belleza convencional como la de las señoritas de sociedad con las que bailaba en los casinos. Era una belleza salvaje, natural, como la de las flores que crecen entre las grietas de las piedras. Los ojos verdes de Clara brillaban con preocupación genuina, sus mejillas estaban sonrojadas por el esfuerzo, y algunos mechones de pelo negro se habían escapado del pañuelo, enmarcando su rostro como pinceladas de tinta china. «¿Cómo te llamas?», preguntó, y en su aturdimiento olvidó el tratamiento formal, el usted distante que marcaba las diferencias de clase. «Clara, señorito. Clara Campos». «No me llames señorito», dijo, intentando incorporarse y sintiendo que el mundo giraba. «Mi nombre es Miguel». Los primos llegaron corriendo, sus botas brillantes levantando nubes de polvo. Ricardo el mayor, con esa arrogancia natural de quien nunca ha tenido que pedir nada porque todo le ha sido dado, miró a Clara con desdén apenas disimulado. «Apártate, muchacha. Nosotros nos encargamos. Vete a tu posilga». Clara se apartó automáticamente,
ese reflejo condicionado de los pobres ante los poderosos. Pero Miguel la retuvo suavemente por la muñeca. Su mano, suave por una vida sin trabajo manual, contrastaba con la piel curtida de Clara. Ella me ha ayudado, dijo con voz firme a pesar del dolor de cabeza. Gracias, Clara. El contacto duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que ambos sintieran esa electricidad que solo surge cuando dos almas destinadas a encontrarse finalmente lo hacen. Era como si el universo entero se hubiera concentrado en ese punto donde sus pieles se tocaban, como si todas las estrellas hubieran conspirado durante eones para crear ese momento. De nada, señor. Miguel, respondió ella, y su nombre en los labios de Clara sonó como una oración, como una promesa, como el principio de algo que ninguno de los dos podía todavía nombrar. Alberto había ido a buscar los caballos. Ricardo ayudó a Miguel a ponerse de pie, mirando con disgusto la sangre que manchaba el traje caro. Tu padre se pondrá furioso, comentó. Ese traje costó una fortuna. El traje es lo de menos, respondió Miguel, pero no miraba a su primo. Sus ojos seguían fijos en Clara, que había retrocedido varios pasos pero permanecía allí como si invisibles la ataran. Volveré, dijo en mies largo en ontar. No era una despedida, era una promesa. Clara lo vio alejarse, el vendaje improvisado todavía manchando de rojo su frente aristocrática. Se quedó allí parada hasta que los caballos desaparecieron en una nube de polvo dorado. Solo entonces se dio cuenta del cántaro roto, del agua desperdiciada, del trozo de falda que faltaba. Su madre la regañaría. Tendrían que gastar dinero que no tenían en otro cántaro. Pero mientras caminaba de vuelta al cortijo, Clara no podía dejar de sonreír. Algo había cambiado. El mundo seguía siendo el mismo, cruel, injusto, implacable, pero ahora había un punto de luz en la oscuridad. Se llamaba Miguel y había prometido volver. Capítulo 3. Los encuentros secretos. Miguel cumplió su promesa. 3 días después del accidente, apareció en el cortijo con el pretexto de devolver el trozo de tela. Llegó solo, a pie, vestido de manera más sencilla, aunque todavía obviamente cara. Clara estaba alimentando a las gallinas cuando lo vio aparecer por el camino. Señorito de los Santos, dijo, haciendo una pequeña reverencia que Miguel odió instantáneamente. Te dije que me llamaras Miguel, y vine a devolverte esto. Sacó el trozo de tela, ahora lavado y planchado, doblado cuidadosamente como si fuera un pañuelo de seda. No hacía falta, murmuró Clara, tomando la tela con dedos que temblaban ligeramente. También vine a agradecerte apropiadamente y a disculparme por mis primos. Fueron groseros. Están acostumbrados a dar tours de mi close. Tu clase, Miguel parecía saborear las palabras con disgusto. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? No veo clases. Veo a una mujer valiente que no dudó en ayudar a un desconocido. Doña Marisol apareció en la puerta, secándose las manos en el delantal. Al ver a Miguel, su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, miedo, sospecha. Señorito de los Santos, dijo con voz cuidadosamente neutral, ¿en qué podemos servirle? Vine a agradecer a su hija por su ayuda el otro día. Me salvó de una herida peor. Clara hizo lo que cualquiera hubiera hecho. No, contradijo Miguel suavemente, no cualquiera. Y me gustaría corresponder de alguna manera. Sé que perdió un cántaro por mi culpa. Del bolsillo sacó varios billetes, más dinero del que la familia Campos veía en meses. Doña Marisol dio un paso atrás como si el dinero quemara. No necesitamos su caridad, señorito. No es caridad, es justicia. Mi torpeza les causó una pérdida. Fue Clara quien intervino. Guarde su dinero, señor Miguel. No todo en esta vida se paga con billetes. Se miraron, y en esa mirada había un desafío y una promesa. Miguel guardó el dinero lentamente. Entonces tendré que encontrar otra forma de pagar mi deuda. Después de ese día, Miguel encontró cada vez más excusas para pasar por el cortijo. A veces fingía inspeccionar los olivares que su padre poseía cerca. Otras veces decía que buscaba una prisa o que su caballo necesitaba agua. Don Rafael no era tonto. Una tarde, cuando Miguel apareció por cuarta vez en 2 semanas, el viejo campesino lo enfrentó. Señorito, sé por qué viene, y le pido, le suplico, que pare. No sé de qué habla. Mi hija es una buena muchacha, no merece que jueguen con ella. No estoy jugando. Entonces, ¿qué? ¿Va a casarse con ella? ¿Va a enfrentarse a su padre, a su clase, a todo su mundo por una campesina? Miguel no respondió porque no tenía respuesta. Don Rafael continuó, su voz cansada pero firme. Los de su clase toman lo que quieren de muchachas como Clara y luego las desechan.
Por favor, si tiene algo de decencia, déjela en paz. Pero Miguel no podía dejarla en paz. Y Clara, a pesar de las advertencias de su padre, no podía evitar esperar sus visitas. Empezaron a encontrarse en secreto, lejos del cortijo y de miradas indiscretas. Su lugar de encuentro era una pequeña ermita abandonada a medio camino entre el cortijo y la hacienda, dedicada a la Virgen de las Angustias. El techo se había derrumbado parcialmente, las paredes estaban cubiertas de hiedra y los bancos de madera estaban podridos. Pero para ellos era un palacio, su reino secreto donde las diferencias de clase se disolvían como el azúcar en agua. Al principio solo hablaban. Miguel le contaba sobre sus viajes, sobre París, donde las mujeres fumaban en los cafés, sobre Roma, donde las fuentes cantaban historias antiguas, sobre Madrid, donde los tranvías corrían como dragones metálicos. Clara le hablaba de cosas más sencillas, pero no menos profundas, de cómo las golondrinas volvían cada primavera al mismo nido, de cómo se podía predecir la lluvia por el dolor en los huesos, de cómo su abuela le había enseñado a leer las estrellas. ¿Por qué los señoritos siempre parecen tristes?, le preguntó ella un día, sentados en los escalones de la ermita mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de sangre y oro. ¿Te parezco triste? A veces, como si tuvieras todo pero nada al mismo tiempo. Miguel se quedó pensativo. Era verdad. En su mundo de bailes en el casino, compromisos arreglados con señoritas insípidas, conversaciones vacías sobre el tiempo y la política, nunca había sentido la vida de manera tan intensa como en esos momentos robados con Clara. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo finalmente. Tener todo y saber que nada de eso importa, que todo es una representación, una obra de teatro donde todos conocen su papel menos yo. Entonces escribe tu propio papel. No es tan fácil. Mi papel fue escrito antes de que naciera. Heredaré las tierras, me casaré con alguien de mi clase, tendré hijos que repetirán el ciclo. ¿Y si no? ¿Y si no qué? ¿Y si rompes el ciclo? Se miraron, y en ese momento ambos supieron que ya era tarde para retroceder. Se habían enamorado. No fue un proceso gradual. Fue como caer por un precipicio, repentino, inevitable, aterrador y hermoso al mismo tiempo. Capítulo 4. La primera declaración. Un mes después del primer encuentro en la ermita, en una tarde especialmente calurosa de agosto, Miguel tomó la mano de Clara. Fue el primer contacto real desde aquel día del accidente. Clara, necesito decirte algo. No, interrumpió ella, retirando la mano. No lo digas, las palabras lo hacen real, y si es real, duele más cuando se acaba. ¿Quién dice que se va a acabar? Todo se acaba para la gente como yo. La felicidad es un préstamo que se paga con intereses de dolor. Eres la mujer más triste y más hermosa que he conocido. La pobreza enseña a ser realista. Te amo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas que se expandieron hasta el infinito. Clara se levantó bruscamente. No puedes amarme. No debes. Tu padre. Mi padre no controla mi corazón, pero controla todo lo demás. Miguel, sé realista. ¿Qué futuro podríamos tener? El que construyamos. ¿Con qué? ¿Con amor? El amor no paga el pan, no compra medicinas, no protege del frío. Entonces enséñame a vivir con poco si es a tu lado. Clara rió, una risa amarga que no tenía nada de alegría. No tienes idea de lo que es vivir con poco. Es no saber si mañana comerás. Es ver a tu hermana casarse con un bruto porque al menos él tiene trabajo. Es ver a tu padre toser sangre y no poder pagar un médico. ¿Podrías vivir así? Contigo sí. Mentiroso hermoso, susurró ella, y entonces, contra todo su sentido común, lo besó. Fue un beso desesperado, como si el mundo fuera a acabarse en ese momento. Sabía a lágrimas y promesas imposibles, a sueños que nunca se cumplirían, a un amor que estaba condenado desde antes de nacer. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. Te amo, dijo Clara. Que Dios me perdone, pero te amo. Entonces lucharemos. ¿Contra qué? ¿Contra tu padre? ¿Contra mi padre? ¿Contra el mundo entero? Si hace falta, sí, pero ambos sabían que era una guerra perdida de antemano. Capítulo 5. El baile de la feria. La feria de Granada de ese año prometía ser especialmente espléndida. Era principios de septiembre, cuando el calor del verano empezaba a ceder y las noches se volvían soportables. Don Fernando de los Santos había decidido que era momento de presentar oficialmente a Miguel a Isabela Montero, hija de otro terrateniente con quien llevaba meses negociando un matrimonio que uniría las dos fortunas más grandes de Andalucía Oriental. Clara sabía del compromiso. Todo el pueblo lo sabía.
Las comadres hablaban de ello en el lavadero, los hombres lo comentaban en la taberna. La boda sería el evento del año, la unión de dos dinastías que controlarían prácticamente toda la provincia. No vayas a la feria, le había suplicado Miguel en su último encuentro. No podré soportar verte mientras finjo con Isabela. Tengo que ir. Mi familia espera todo el año para la feria. Es la única alegría que tenemos. Entonces, prométeme que no me mirarás, que actuarás como si no me conocieras. Te lo prometo, mintió Clara. La noche de la feria, Clara se preparó con especial esmero. Se puso su único vestido de fiesta, uno que su madre había cosido con retales de otros vestidos. Era una mezcla imposible de colores y texturas, pero doña Marisol tenía talento con la aguja y había logrado crear algo que, si no elegante, era al menos alegre. Clara se había lavado el pelo con agua de romero, se había pellizcado las mejillas para darles color y había robado algunos jazmines del jardín de la hacienda para perfumarse. «Estás muy guapa, hija», dijo su madre con cierta tristeza. «Demasiado guapa. Es la feria, madre. Hay que estar presentable. Ten cuidado, los lobos cazan en las ferias». La feria era un estallido de vida, en un pueblo que normalmente dormitaba bajo el sol. Las casetas se alineaban a lo largo del paseo, cada una iluminada con farolillos de colores. El aire olía a vino dulce, a churros, a sudor y perfume barato mezclados. Las guitarras sonaban desde cada rincón, y las palmas marcaban el ritmo de sevillanas que hablaban de amor y desamor, de celos y pasión, de todo lo que la gente no se atrevía a decir en la vida normal. Clara fue con sus hermanos y algunos amigos del cortijo. Los gemelos, Antonio y Manuel, se perdieron inmediatamente entre los puestos de tiro al blanco. Esperanza, llevada de la mano de doña Marisol, miraba todo con ojos maravillados. Miguel estaba en la caseta principal, la de los notables del pueblo. Era imposible no verlo, alto, elegante en su traje de corto, rodeado de su familia y de los Montero. Isabela Montero estaba a su lado, rubia como el trigo, pálida como la cera, con esa belleza fría de las vírgenes de procesión. Clara trató de no mirar, de cumplir su promesa, pero sus ojos la traicionaban constantemente, y cada vez que miraba, encontraba los ojos de Miguel buscándola entre la multitud. Segunda parte, la separación forzosa. Capítulo 6. La noche que cambió todo. Cerca de la medianoche, cuando el vino había aflojado las vigilancias y la música se había vuelto más salvaje, Clara estaba bailando con sus amigas cuando sintió una mano en su hombro. Era Miguel, con los ojos brillantes por el alcohol y la desesperación. «Baila conmigo», susurró. «No puedo. Tu prometida. No es mi prometida, es un acuerdo comercial. Baila conmigo, Clara. Una vez, para recordarlo siempre». Y Clara, que había prometido ser fuerte, que había jurado no ceder, tomó su mano. La pista se despejó como si todos sintieran que algo trascendental estaba por suceder. La guitarra empezó a tocar una sevillana lenta, de esas que se bailan pegados, de esas que son más que un baile, son una declaración. Miguel la tomó de la cintura, y Clara sintió que sus manos quemaban a través de la tela barata del vestido. Empezaron a moverse, y fue como si el mundo desapareciera. No había ricos ni pobres, no había clases ni prohibiciones, solo dos cuerpos que se reconocían, dos almas que bailaban su despedida. La gente empezó a murmurar, pero ellos no escuchaban. Giraban y giraban, Clara con su vestido de retales volando como las alas de un pájaro herido, Miguel con su traje caro que de pronto parecía una prisión. «Te amo», murmuraba él cada vez que se acercaban. «Lo sé», respondía ella con los ojos llenos de lágrimas. Cuando terminó la música, el silencio fue ensordecedor. Entonces don Fernando apareció entre la multitud como Moisés abriendo el mar rojo. Su rostro estaba púrpura de ira, sus ojos inyectados en sangre prometían venganza. «Miguel, vámonos, ahora». Miguel no se movió. Por un momento, todos contuvieron la respiración, esperando su decisión. Entonces, en un gesto que quedaría grabado en la memoria colectiva del pueblo, Miguel se inclinó y besó la mano de Clara como si fuera una princesa. «Volveré por ti», dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran. «Lo juro por mi honor». Don Fernando lo agarró del brazo con tal fuerza que Miguel hizo una mueca de dolor. Mientras lo arrastraba hacia la salida, el terrateniente se volvió hacia Clara. «Tú, Furcia, has hechizado a mi hijo. Pero se acabó, ¿me oyes? Se acabó». Clara levantó la barbilla con una dignidad que era su única riqueza. «No soy una furcia, señor. Soy una mujer honrada que ha cometido el error de amar a quien no debía».
El amor, escupió don Fernando, es un lujo que la gente como tú no puede permitirse. Capítulo 7. El castigo. La mañana después de la feria fue la más oscura en la historia del cortijo de los olivos secos. Don Fernando apareció al amanecer con su capataz, 2 guardias civiles y una orden de desahucio. Campos, dijo sin siquiera desmontar del caballo, tienes 24 horas para abandonar mi propiedad. Don Rafael salió tambaleándose, todavía medio dormido. Señor, llevamos aquí 3 generaciones. Mi padre trabajó para su padre, y tu hija ha intentado seducir a mi hijo. Una busca fortuna sin vergüenza. Mi hija no ha hecho nada malo, ¿no? Bailar como una cualquiera, exhibirse, tentar a un muchacho de buena familia. Doña Marisol cayó de rodillas en el polvo. Por favor, señor, tenemos una niña pequeña, no tenemos a dónde ir. Debieron pensar en eso antes de permitir que su hija se mezclara con quien no debe. Clara salió de la casa, pálida pero erguida. Había escuchado todo desde dentro y había tomado una decisión. Yo soy la única culpable, dijo con voz clara. Castígueme a mí, pero deje a mi familia. Don Fernando la miró con desprecio. ¿Castigarte? Oh, lo haré, pero tu familia pagará también. Así aprenderán todos que los campos no son bienvenidos en mis tierras. Ni en ninguna tierra de Granada, si puedo evitarlo. Se volvió hacia los guardias civiles. Si mañana al mediodía siguen aquí, arréstenlos por allanamiento. Esa noche fue un infierno de lágrimas y recriminaciones. Don Rafael, por primera vez en su vida, levantó la mano contra Clara, pero no llegó a golpearla. La mano le tembló en el aire antes de caer, derrotada. Has destruido a tu familia, dijo con voz rota, por un capricho, por un imposible. Por amor, padre. En our next step run Soros, Sombre y el draft forth. Clara tomó entonces la decisión más difícil de su vida. En la madrugada, mientras todos dormían el sueño exhausto de la desesperación, cortó su hermosa melena con las tijeras de esquilar. Se vistió con la ropa vieja de José, cogió los pocos ahorros que la familia guardaba en una lata bajo el fogón y escribió una nota. Me voy para que puedan quedarse. Diré a don Fernando que he huido, que no volveré nunca. Tal vez así los perdone. No me busquen. Los amo más que a mi vida. Clara. Salió en la oscuridad previa al amanecer, con una pequeña bolsa al hombro y el corazón hecho pedazos. No sabía dónde ir, solo sabía que debía alejarse lo suficiente para que su familia pudiera sobrevivir. Capítulo 8. El exilio de Miguel. Miguel despertó en un vagón de tren, con la cabeza palpitando y la boca seca. Su padre lo había drogado con láudano en el vino después de la feria y lo había embarcado hacia Sevilla esa misma noche. Lo esperaba el Colegio Mayor San Bartolomé, una institución regentada por jesuitas, donde las familias aristocráticas enviaban a sus hijos rebeldes para que aprendieran disciplina. Era más una prisión que un colegio. Muros altos, disciplina férrea y ningún contacto con el exterior durante los primeros 6 meses. Es por tu bien, le había escrito su madre que Larkacker recibió. Esa muchacha solo te traería desgracia. Tu padre ha arreglado todo con los Montero. La boda será en primavera. Miguel intentó escapar 3 veces. La primera, lo atraparon escalando el muro y lo castigaron con 1 semana en una celda de aislamiento. La segunda, sobornó a un criado, pero este lo delató y el castigo fue peor. 1 mes sin correspondencia ni visitas. La tercera vez casi lo logra, disfrazado de fraile, pero lo reconocieron en la estación de tren. Mientras tanto, Clara había llegado a Málaga después de caminar durante 2 días, durmiendo en pajares y bebiendo de fuentes públicas. La ciudad portuaria era un caos de olores y sonidos. El mar que nunca había visto, los gritos de los estibadores, el silbato de los barcos, las gaviotas peleando por desperdicios. Encontró trabajo en una pensión de mala muerte cerca del puerto, La Gaviota, regentada por una mujer llamada Remedios, que había visto días mejores. ¿Cómo te llamas?, preguntó Remedios, mirándola de arriba abajo. Esperanza, mintió Clara, usando el nombre de su hermana pequeña. ¿Sabes fregar? Sí, señora. ¿Sabes mantener la boca cerrada y no hacer preguntas? Sí, señora. Entonces tienes trabajo, 2 pesetas al día, comida y un camastro en el sótano. Y si algún cliente te toca, gritas. La pensión era frecuentada por marineros, contrabandistas y mujeres de vida alegre. Clara fregaba desde el amanecer hasta pasada la medianoche, suelos que nunca parecían estar limpios, sábanas manchadas de Dios sabe qué, platos con restos de comida que se había echado a perder hace días. Sus manos, ya curtidas por el trabajo del campo, se destrozaron con la lejía.
Desarrolló una tos persistente por la humedad del sótano. Adelgazó hasta que los huesos se le marcaban bajo la piel, pero sobrevivió. Por las noches, cuando el trabajo terminaba y se acostaba en su camastro que olía a moho, escribía cartas que nunca enviaría. Miguel querido, ¿dónde estás? Piensas en mí como yo pienso en ti. Hoy vi el mar por primera vez. Es hermoso y terrible como nuestro amor. Las olas golpean contra las rocas una y otra vez, sin cansarse nunca, sin rendirse. Así es como te amo yo, constantemente, inevitablemente, aunque me destruya. Tercera parte, los años perdidos. Capítulo 9. Las cartas interceptadas. 6 meses después, cuando finalmente le permitieron a Miguel escribir y recibir correspondencia, envió decenas de cartas a Clara, todas al Cortijo de los Olivos Secos, sin saber que la familia ya no vivía allí. Don Fernando había cumplido parcialmente su palabra. Cuando Clara no apareció, permitió que la familia se quedara, pero como trabajadores sin tierra, viviendo en una choza aún peor que el Cortijo, trabajando de sol a sol por una miseria. Las cartas de Miguel llegaban a la hacienda, donde doña Eugenia, su madre, las interceptaba sistemáticamente. Era una mujer que había sacrificado su propio amor de juventud por un matrimonio conveniente, y estaba decidida a que su hijo no cometiera el mismo error al revés. Leía cada carta antes de quemarla, y a veces lloraba por la pasión y el dolor que contenían. Clara, amor mío, ¿por qué no contestas? He escrito 30 cartas y no he recibido respuesta. ¿Te han hecho daño? ¿Te han alejado? Escaparé en cuanto pueda. Iremos a América, Argentina, donde nadie nos conozca. Espérame. Por su parte, Clara también escribía, pero no tenía dirección a dónde enviar las cartas. Las guardaba en una caja de lata que había encontrado en la basura, páginas y páginas de amor no correspondido. Hoy hace un año que bailamos en la feria. La patrona me dejó salir temprano porque estaba enferma. Mentí, dije que tenía fiebre cuando en realidad era el corazón lo que me dolía. Fui a la iglesia del puerto y encendí una vela por ti, por nosotros, por lo que pudo ser. El cura me miró con lástima. Debe pensar que recé por algún marinero muerto. Si supiera que rezo por un amor más muerto que cualquier ahogado. Un marinero griego llamado Yanis se había fijado en Clara. Era mayor, tal vez 40 años, pero amable. Le traía naranjas de sus viajes, le contaba historias del Egeo, la trataba con respeto. Cásate conmigo, le propuso un día. Te llevaré a Santorini. Tengo una casa pequeña pero con vista al mar. Serás feliz. Clara lo consideró. Sería tan fácil decir sí, empezar de nuevo, enterrar el pasado. Pero cada vez que miraba al marinero, veía los ojos grises de Miguel. No puedo. It's en best sports win pertenecen o. De Tom. No lo sé. Entonces está muerto o no te merece. Aún así. Capítulo 10. El encuentro con José. 2 años habían pasado. Miguel había terminado su encierro en Sevilla y había vuelto a Granada, pero era un hombre cambiado. Bebía demasiado, rehuía los eventos sociales, pasaba días enteros cabalgando solo por las tierras. La boda con Isabela se posponía una y otra vez. Primero porque Miguel enfermó, en realidad se emborrachó durante una semana entera. Luego porque murió un tío lejano de Isabela y había luto. Después porque las cosechas fueron malas y no era momento de celebraciones. La verdad era que don Fernando empezaba a desesperarse. Su hijo era una sombra de lo que había sido, y los Montero empezaban a impacientarse. Fue en un viaje a Barcelona cuando el destino intervino de nuevo. Miguel había ido a negociar la venta de aceite con unos comerciantes catalanes. En una taberna del Raval, escuchó a alguien hablar con acento granadino. Se volvió y vio a un hombre joven, moreno, con las manos callosas de un trabajador. Era José, el hermano de Clara. Miguel lo reconoció inmediatamente. Tenía los mismos ojos verdes que Clara. Se acercó cauteloso. «Disculpa, ¿eres de Granada?» José lo miró con suspicacia. «¿Y a usted qué le importa? Busco a alguien de allí, una familia, Los Campos». José palideció. «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Miguel de los Santos». «Por favor, solo dime dónde está Clara». «¿Para qué? ¿Para terminar de hundirla? ¿Para casarme con ella?» José rió amargamente. «Llega 2 años tarde, señorito. Clara desapareció la noche que su padre nos echó de las tierras. Dejó una nota diciendo que no la buscáramos». «¿Desapareció? ¿Pero dónde?» «Si lo supiera, ¿cree que se lo diría? Mi hermana sacrificó todo por protegernos, por su culpa». «Déjame ayudar. Tengo dinero, contactos. Su dinero no puede comprar lo que ya está roto.
pero si de verdad la amó alguna vez, hay algo que puede hacer. Lo que sea. Mi familia sigue en Granada, viviendo como perros en una choza de sus tierras. Mi padre está enfermo, tosiendo sangre. Mi madre se mata trabajando. Mis hermanos pequeños no tienen futuro. Ayúdelos. Lo haré, te lo juro. Pero Clara, algunos dicen que la vieron tomar el camino de Málaga, otros que se fue a Madrid. Una gitana juró haberla visto embarcando hacia América. Nadie sabe la verdad. Miguel sacó todo el dinero que llevaba encima y se lo dio a José. Para tu familia. Y si alguna vez sabes algo de Clara, si alguna vez sé algo, señorito, será ella quien decida si quiere verlo. Capítulo 11. La enfermedad. En Málaga, Clara había enfermado gravemente. La humedad del sótano, la mala alimentación y el trabajo extenuante habían cobrado su precio. La tos que había empezado como algo menor se había convertido en algo más serio. Una mañana tosió sangre. Remedios, la patrona, no era una mala mujer en el fondo. Había visto demasiada miseria para no reconocer los síntomas. Tienes la tisis, muchacha, dijo sin rodeos. Tuberculosis. ¿Voy a morir? Todos vamos a morir. La pregunta es cuándo. Si sigues trabajando así, pronto. Si descansas, comes bien, tomas aire puro, tal vez no. No puedo dejar de trabajar. Entonces trabaja menos y duerme arriba, en el cuarto de la azotea. Hay más aire. El cuarto de la azotea era poco más que un trastero con una ventana, pero efectivamente había aire y podía ver el mar. Clara subió sus pocas pertenencias, incluyendo la caja de lata con las cartas. Yanis, el marinero griego, seguía visitándola. Cuando se enteró de que estaba enferma, empezó a traerle medicinas de sus viajes, hierbas griegas que su madre usaba para los pulmones. Ven conmigo a Grecia, insistía. El aire del Egeo te curará. No puedo. ¿Por qué no? ¿Qué te ata aquí? La esperanza. ¿Esperanza de qué? De que él me encuentre. Han pasado 2 años. Si no te ha encontrado es porque no te busca. Pero Clara sabía que no era verdad. En sus sueños febriles veía a Miguel buscándola, llamándola. A veces despertaba gritando su nombre. Una noche particularmente mala, cuando la fiebre era tan alta que deliraba, Remedios llamó a un médico. Era joven, recién graduado, idealista. Esta mujer necesita un sanatorio, dijo. Morirá aquí. Los sanatorios cuestan dinero, respondió Remedios. Hay uno de beneficencia en la sierra, para casos graves. Podría conseguirle una plaza. Clara en su delirio murmuraba constantemente un nombre. Miguel. ¿Quién es Miguel? Preguntó un médico. El hombre que la mató sin matarla, respondió Remedios. Cuarta parte. El reencuentro. Capítulo 12. El sanatorio de la sierra. El sanatorio de beneficencia de la Sierra de las Nieves era un lugar donde los tuberculosos pobres iban a curarse o morir. Estaba en un edificio que había sido un convento, con largos corredores que olían a desinfectante y muerte, habitaciones compartidas donde la tos de unos se mezclaba con los estertores de otros. Clara llegó en una ambulancia destartalada, más muerta que viva. La instalaron en una sala con otras 5 mujeres, todas en diferentes estadios de la enfermedad. Algunas mejorarían, otras no. Era una lotería macabra donde el premio era unos años más de vida. El tratamiento consistía principalmente en reposo, aire puro y comida regular. Para Clara, acostumbrada a trabajar sin descanso, la inactividad forzada era casi peor que la enfermedad. Pero lentamente, muy lentamente, empezó a mejorar. Mientras tanto, Miguel había contratado detectives privados para buscar a Clara. Había gastado una fortuna, había sobornado a funcionarios, había recorrido personalmente todos los pueblos de Granada. Nada. Su padre, cansado de esperar, había fijado definitivamente la fecha de la boda con Isabela. Sería en junio, dentro de 3 meses. Si no te casas, amenazó don Fernando, te desheredo. Y no creas que podrás mantener a tu campesina con tu trabajo. No sabes hacer nada útil. Prefiero ser pobre con Clara que rico sin ella. Clara está muerta o casada con otro. Acéptalo. Pero Miguel no podía aceptarlo. Algo en su interior le decía que Clara estaba viva, que lo necesitaba. Fue doña Eugenia quien, sin quererlo, proporcionó la pista. En una de sus obras de caridad, visitando a enfermos pobres, mencionó casualmente que había una muchacha en el sanatorio de la Sierra que deliraba llamando a un tal Miguel. Pobre criatura, dijo durante la cena. Tan joven y tan enferma. Dice el médico que lleva meses llamando a ese Miguel en sus delirios. Miguel dejó caer el tenedor. ¿Cómo es esa muchacha? No la vi bien. Estaba en la sala de las mujeres. Pero racing de pelo narrow, en racing por qué. Miguel no respondió.
Se levantó de la mesa y salió corriendo hacia el establo. «Miguel, ¿a dónde vas?», gritó su madre, pero él ya estaba montando a Sultán, cabalgando hacia la sierra como un poseso. Capítulo 13. El milagro del reencuentro. Miguel llegó al sanatorio al amanecer, con Sultán echando espuma por la boca después de la cabalgada nocturna. El portero, somnoliento, no quería dejarlo entrar. Las visitas son de 3 a 5 de la tarde. Miguel sacó todo el dinero que llevaba. «Es una emergencia. Busco a una paciente». «No puedo». «Por favor, se llama Clara Campos, o tal vez Esperanza». El portero consultó un registro mugriento. «Esperanza García, sala 3». «¿García?» Es lo que puso cuando ingresó, aunque delira mucho y dice otros nombres. Miguel prácticamente corrió por los pasillos, ignorando las protestas de las monjas que cuidaban a los enfermos. La sala 3 estaba al final del pasillo, una habitación grande con 6 camas, y allí, en la cama junto a la ventana, estaba Clara. Casi no la reconoció. Había perdido tanto peso que parecía un espíritu. El pelo corto le daba un aspecto de niño enfermo. Las ojeras eran tan profundas que parecían pintadas con carbón. Pero era ella. Miguel cayó de rodillas junto a la cama, tomando su mano esquelética entre las suyas. «Clara, mi amor, soy yo». Ella abrió los ojos lentamente, esos ojos verdes que ahora parecían enormes en su cara demacrada. Por un momento no pareció reconocerlo. «Miguel», su voz era apenas un susurro. «¿Eres real o es otro sueño?» «Soy real, estoy aquí, te he encontrado». Clara empezó a llorar, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas hundidas. «Estoy muriendo, Miguel». «No, no te vas a morir, te sacaré de aquí, los mejores médicos». «No, escúchame, estoy muriendo y está bien. Al menos pude verte una vez más. No digas eso. Vamos a luchar, juntos». «¿Tu boda?» «No hay boda, nunca la habrá, solo tú». Esa mañana, Miguel habló con el médico del sanatorio, un hombre mayor que había visto demasiadas muertes. ¿Se curará? Es difícil saberlo. Ha mejorado algo, pero está muy débil. Necesitaría cuidados especializados, buena alimentación, tal vez un clima más seco. Lo que sea necesario. Dinero no es problema. ¿Es usted familia? Soy su prometido. El médico lo miró con escepticismo. La ropa de Miguel gritaba aristocracia, mientras que Clara era obviamente una mujer del pueblo. Necesitará autorización familiar. Soy su única familia. Capítulo 14. La boda en el sanatorio. Miguel trasladó a Clara a una habitación privada del sanatorio. Contrató enfermeras particulares, trajo especialistas de Madrid, compró las medicinas más caras. Pero sobre todo, se quedó con ella. Don Fernando apareció al tercer día, furioso como nunca. «Te prohíbo esto, vuelve a casa inmediatamente». «No, te desheredo, no tendrás ni un céntimo». «No me importa». «Vas a merecer y la historia». Don Fernando rió cruelmente. «¿Trabajar? ¿En qué? No sabes hacer nada». «Aprenderé». «Por una campesina enferma, por una don nadie que probablemente morirá en semanas». Miguel se levantó, enfrentando a su padre por primera vez en su vida. «Esa don nadie vale más que toda nuestra familia junta. Tiene más dignidad en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo, y si muere, moriré con ella». Don Fernando lo abofeteó. El sonido resonó en toda la habitación. «No eres mi hijo». «Nunca lo fui, solo fui tu heredero. Ahora ya ni eso». Don Fernando salió dando un portazo. Fue la última vez que padre e hijo se vieron. Contra todo pronóstico, Clara empezó a mejorar. El amor, dicen, no cura la tuberculosis, pero la voluntad de vivir ayuda. Y Clara, ahora que tenía a Miguel, quería vivir. Una mañana de primavera, cuando Clara pudo finalmente caminar por los jardines del sanatorio, Miguel se arrodilló ante ella. «Cásate conmigo». «Miguel, mírame. Soy un espectro. No tengo dote, ni familia que apruebe, ni salud. Tienes mi amor, y yo tengo el tuyo. Es más que suficiente. ¿De qué viviremos? He vendido a Sultán, y algunas joyas de mi madre que me dio antes de que padre me desheredara. Es suficiente para empezar. Tu caballo, lo amabas. Te amo más a ti». Se casaron en la capilla del sanatorio una semana después. Los testigos fueron el médico y una enfermera. Clara llevaba un vestido sencillo que las monjas le habían prestado. Miguel su único traje que no había vendido. No hubo banquete, ni baile, ni invitados. Pero cuando el cura los declaró marido y mujer, ambos supieron que era el momento más feliz de sus vidas. Quinta parte. La nueva vida. Capítulo 15. Los años de lucha. Se instalaron en un pequeño piso en un barrio obrero de Madrid. 2 habitaciones, una cocina minúscula, un retrete compartido con 3 familias más. Para Clara, acostumbrada a la pobreza, no era nada nuevo.
Para Miguel, criado entre sedas y criados, fue un shock. El primer día intentó hacer café y quemó la cafetera. El segundo trató de encender el fogón y casi incendia la cocina. El tercero, Clara, todavía débil pero riéndose, le enseñó lo básico. «Eres el peor ama de casa del mundo», le dijo con cariño. «Pero aprendo rápido». Y era verdad. Miguel encontró trabajo como escribiente en un despacho de abogados. El sueldo era miserable, pero era dinero honrado. Por las noches estudiaba contabilidad para mejorar su posición. Clara, cuando su salud lo permitía, cosía para las vecinas. Había aprendido de su madre, y sus manos, aunque dañadas por el trabajo duro, todavía eran hábiles con la aguja. El primer invierno fue terrible. El piso era frío, húmedo. Clara recayó 2 veces, y Miguel tuvo que empeñar su reloj, el último objeto de valor que le quedaba, para pagar las medicinas. Pero también hubo momentos de felicidad. Las noches leyendo juntos a la luz de una vela, la electricidad era cara. Los domingos paseando por el retiro, fingiendo que los jardines eran suyos. Las cenas de pan y aceite que sabían a banquete porque las compartían. Capítulo 16. Esperanza. En el segundo año de matrimonio, cuando Clara había mejorado considerablemente y Miguel había conseguido un ascenso pequeño pero significativo, Clara descubrió que estaba embarazada. El terror y la alegría se mezclaron a partes iguales. ¿Cómo traer un niño a tanta pobreza? Pero también, ¿cómo no celebrar esa vida que era prueba de su amor? ¿Y si enferma?, preguntó Clara, acariciando su vientre todavía plano. ¿Y si hereda mi debilidad? Heredará tu fuerza, respondió Miguel, tu capacidad de sobrevivir a todo. El embarazo fue difícil. Clara estaba todavía débil, y el médico del barrio, el único que podían pagar, no era muy optimista. Debería estar en reposo absoluto, buena alimentación, sin estrés. Miguel lo miró con ironía amarga. ¿Algo más? ¿Un palacio, tal vez? Trabajó horas extra, aceptó cualquier trabajo adicional. Llegaba a casa pasada la medianoche, agotado, con los dedos manchados de tinta y los ojos rojos de cansancio. Una noche, Claro esperó despierta. «Te estás mando». «Estoy viviendo. Por primera vez, estoy viviendo de verdad». «¿Echas de menos tu vida anterior?» «Echo de menos poder darte lo que mereces. Tengo lo que merezco. Te tengo a ti». La niña nació en una madrugada de abril, con los primeros brotes en los árboles. Era pequeña pero fuerte, con los ojos grises de Miguel y la barbilla decidida de Clara. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Miguel, sosteniéndola como si fuera de cristal. «Esperanza», dijo Clara sin dudar. «Por mi hermana, por el futuro, por todo lo que significa seguir adelante cuando todo parece perdido». Capítulo 17. Noticias del Sur. Cuando Esperanza tenía 3 años, llegó una carta de José, el hermano de Clara. Había vuelto de Barcelona y había conseguido trabajo en una fábrica de Granada. La letra era torpe, pero el mensaje claro. «Hermana querida, si esta carta te llega, espero que estés bien. Madre murió el invierno pasado. El trabajo y la pena la consumieron. Padre la siguió un mes después. Decían tu nombre al final. Los gemelos están en Barcelona conmigo. Esperanza, tu hermana, se casó con un buen hombre, un carpintero. Tiene 2 hijos. Tu marido cumplió su promesa. Antes de que padre muriera, pagó todas las deudas y nos dio dinero para empezar de nuevo. No mucho, pero suficiente. Somos libres gracias a él. Si eres feliz, no vuelvas. Granada tiene memoria larga y lenguas viperinas. Pero si necesitas ayuda, aquí estoy. Tu hermano, que te quiere, José». Clara lloró toda la noche. Miguel la abrazó, sin decir nada, dejándola desahogarse. «Nunca pude despedirme», sollozaba. «Murieron pensando que los había abandonado. Murieron sabiendo que te sacrificaste por ellos. José se lo habrá dicho». «¿Cómo sabes?» «Porque cumplí mi promesa. Les di el dinero personalmente. Les conté todo». Clara lo miró con asombro. «¿Fuiste a Granada? ¿Cuándo?» «Cuando vendí a Sultán. Necesitaba asegurarme de que estuvieran bien. Podría haberte costado caro. ¿Tu padre?» «Ya me había costado todo. ¿Qué más podía quitarme?» Esa noche hicieron el amor con una ternura renovada, como si se redescubrieran. Y 9 meses después nació su hijo, Rafael, por el padre de Clara. Capítulo 18. Los años dorados. Los niños crecieron en la pobreza, pero rodeados de amor. Esperanza era seria y estudiosa, sacaba las mejores notas de su clase. Rafael era alegre y travieso, con el carisma natural de su padre. Miguel había progresado en el trabajo. Ya no era un simple escribiente, sino el contador principal del despacho. Clara había montado un pequeño taller de costura en casa y tenía clientas regulares. No eran ricos, ni siquiera clase media, pero ya no pasaban hambre.
Los domingos podían permitirse un trozo de carne. Los niños tenían zapatos sin agujeros. Había carbón para el invierno. Una tarde de domingo, paseando por el Retiro, se encontraron con alguien inesperado. Isabela Montero, ahora Isabela de Mendoza. Fue un encuentro incómodo. Isabela iba elegantemente vestida, del brazo de un hombre mayor con aspecto de banquero. Los reconoció inmediatamente. Miguel, dijo con voz tensa. ¿Y tu esposa? Clara, dijo Miguel con orgullo. Clara de los Santos. Isabela miró a los niños, luego a Clara, luego otra vez a Miguel. Algo en su expresión se suavizó. Me alegro de que seas feliz, dijo finalmente, y parecía sincera. Después, cuando se alejaron, Clara preguntó, ¿te arrepientes? ¿De qué? Podrías haber sido rico, podrías haber tenido todo. Miguel se detuvo, la tomó por los hombros y la miró a los ojos. Tengo todo. Tengo más de lo que nunca soñé. Tengo amor verdadero, hijos maravillosos, una vida honesta. ¿Qué más podría querer? Epílogo. El regreso. 20 años después, era 1972. España había cambiado mucho. El desarrollo económico, el turismo, los nuevos vientos de libertad que soplaban desde Europa habían transformado el país. Miguel y Clara, ahora con 41 y 39 años respectivamente, recibieron una carta inesperada. Era de un notario de Granada. Don Fernando de los Santos había muerto, y en su testamento, para sorpresa de todos, había dejado el cortijo de los olivos secos a Miguel. Es una trampa, dijo Clara inmediatamente. No lo creo. El notario dice que hay una carta. La carta, escrita con la letra temblorosa de un anciano, decía: Hijo, cuando leas esto, estaré muerto. Bien, he vivido demasiado tiempo con el peso de mi orgullo. Tu madre murió hace 5 años. Antes de morir, me hizo prometer que te buscaría. No pude. El orgullo, siempre el orgullo. Pero puedo hacer esto: devolverte lo que es tuyo por derecho y devolverle a tu mujer lo que fue de su familia. No pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo digo que al final, viejo y solo en esta hacienda enorme y vacía, entendí que tenías razón. El amor es lo único que importa. Tu padre. Volvieron a Granada en un tren de segunda clase, con Esperanza, ahora de 18 años y a punto de entrar en la universidad. Había ganado una beca, y Rafael, de 16, que quería ser médico. El cortijo estaba en ruinas, pero la tierra seguía allí. Los olivos centenarios seguían dando frutos. La ermita donde se habían encontrado tantas veces seguía en pie, cubierta de hiedra. ¿Nos quedamos?, preguntó Miguel. Clara miró alrededor, la tierra donde había nacido, donde había sufrido, donde había amado. Luego miró a su familia. Miguel con algunas canas, pero todavía guapo, sus hijos sanos y educados. Nos quedamos, decidió. Es hora de volver a casa. Reconstruyeron el cortijo con sus propias manos y la ayuda de los vecinos que todavía recordaban a los campos, algunos con cariño, otros con culpa por no haber ayudado cuando pudieron. La noche antes de la inauguración de la casa reconstruida, Clara y Miguel subieron a la Alhambra. Ya no eran los jóvenes que habían bailado en la feria, pero el amor seguía intacto. Se sentaron en el mismo lugar donde, según la leyenda que había crecido con los años, una muchacha pobre y un señorito rico habían desafiado al mundo por amor. ¿Valió la pena?, preguntó Clara. Cada lágrima, cada día de hambre, cada momento de dolor, respondió Miguel, porque me llevó a ti. Un grupo de turistas pasó con un guía que contaba. Y aquí, señoras y señores, es donde, según la leyenda, dos amantes de clases diferentes se encontraban en secreto. Dicen que su amor fue tan fuerte que sobrevivió a la separación, la pobreza, la enfermedad y el exilio. Dicen que todavía se puede ver sus sombras bailando en las noches de luna llena. Clara y Miguel se miraron y sonrieron. Sin decir nada, se levantaron y empezaron a bailar, una sevillana lenta, íntima, bajo las estrellas de Granada. Los turistas aplaudieron, pensando que era parte del espectáculo. No sabían que estaban presenciando el final de una historia real. Una historia de amor que había empezado con un cántaro roto y terminaba con una familia completa. Una historia que demostraba que el amor verdadero no conoce de clases sociales, que la dignidad no se compra con dinero y que a veces, solo a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Aunque tome 20 años. Aunque cueste todo. Aunque porque el amor verdadero siempre encuentra su camino a casa. Fin. En la tierra del sur, donde los olivos guardan secretos centenarios y la Alhambra susurra historias al viento, vivió un amor que desafió todas las leyes, excepto la más importante, la ley del corazón.